por sus presentaciones, gracias por por estar acá, conectadas y un placer saludarlas. Mi nombre es Sofía Cortizas. Bueno, yo soy miembro de Vida Silvestre, vivo en la ciudad de Durazno y trabajo en la UTEC, en la Universidad Tecnológica, desde el año 2020. Soy docente en la carrera de Ingeniería Agroambiental y además integro un grupo de investigación, extensión y conservación dentro de la misma universidad, que se llama Grupo de Agroecología, Sustentabilidad y Medio Ambiente, el Grupo GASMA, que es a través del cual hemos articulado algunos de los proyectos que les voy a contar ahora, entre el GASMA y Vida Silvestre, que son proyectos que están como anclados acá en el territorio en Durán. Entonces, una de como la, la línea que atraviesa, digamos, nuestro trabajo tiene que ver con la conservación de la biodiversidad. Entonces, a partir de ahí trabajamos desde distintos enfoques, como bueno, los sistemas socioecológicos, sistemas de producción agroecológica y con base familiar también. Em, Así que bueno, es un placer poder contarles también qué es un poco qué es lo que hacemos y cómo nos articulamos también entre distintas instituciones. Así que voy a empezar a compartir pantalla, compartir el Zoom. No lo uso tanto y me soy más lenta que acá. Ahora compartir. Avísenme si lo están viendo ustedes. Sí, se ve Sí. perfecto. Bien, está. Acá queda como este coso que no sé si lo puedo mover. Está. Bueno, entonces, un poco lo que va a conectar los proyectos que les voy a contar ahora es sobre, bueno, le pusimos como título Comunidad en Acción, Conservación del Bosque Ribereño en Durazno. Acá está mi mail, que es Sofía Cortizas, sofia.cortizas@utec.edu.uy. Si quieren, bueno, me pueden escribir por ahí o bueno, o escribir a Vida Silvestre Caro siempre está reenviándonos los mails, si son para una persona definida, digamos. Así que bueno, estamos también como abiertas a trabajar, a colaborar, a apoyar, así que encantadas de estar, de seguir en contacto. Em, Acá. Entonces, bueno, un poco como como em, para guiar un poco esta charla, quería hablar como de como la importancia que tienen los bosques, sobre todo porque, bueno, acá el departamento de Durazno está atravesado por un gran parte por el río Xi y sobre todo, bueno, la ciudad de Durazno, que es la capital departamental y es el mayor centro poblado del departamento, tiene un vínculo muy próximo con el río, ¿tá? El Xi está muy cerca de la ciudad, entonces hay un contacto muy directo y esto tiene como varias aristas, además, este vínculo, ¿no? Pero bueno, si pensamos como en la relevancia que tienen estos bosques, podemos pensar uno como de los conceptos, el de servicios ecosistémicos, ¿no? Como bueno, los bienes y servicios que podemos obtener las personas a partir del correcto funcionamiento de los ecosistemas. Em, y concretamente los bosques funcionan como hábitat de fauna y de flora, ¿no? O sea, tienen una complejidad estructural y una muy alta productividad primaria. Entonces, en nuestro país, a pesar de que ocupan muy poca parte del territorio, que no llega al 5%, pero por ejemplo, el 90% de las plantas leñosas las encontramos en los bosques. Em,
Muchos mamíferos, reptiles y anfibios del Uruguay también dependen de estos ecosistemas, entonces tienen una gran relevancia. Y concretamente, algo que pasa en Durazno es que es el único departamento que no tiene ningún área protegida declarada por el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y tampoco no hay ninguna figura a nivel departamental que proteja ninguna zona, ni del río ni del bosque, ¿no? Entonces, esto, bueno, determina como cierta, podría ser vulnerabilidad, ¿no? A estos ecosistemas no estar amparados bajo ninguna estructura de conservación, podríamos pensarlo. Eh, entonces, bueno, son como antecedentes que nos fueron encaminando, digamos, hacia el planteo de estos proyectos con acción comunitaria, ¿no? Entonces, bueno, también acá el bosque es fuente de recursos, entre comillas, ¿no? Pero de, bueno, qué contribuciones obtenemos del bosque, las personas, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, las pitangas del Yi son bastante famosas. Entonces, bueno, alimentos como fruta, forraje, miel, esencias, medicinas, tintes, ¿no? Como todo lo que podemos obtener, digamos, de los bosques. Después, ciertos procesos también que aseguran el funcionamiento de estos ecosistemas a largo plazo. Por ejemplo, la regulación del clima a nivel global y a nivel local, ¿no? Cómo el ganado aprovecha la sombra de los árboles, cuestiones que tienen que ver con la polinización, control biológico, el mantenimiento de la calidad del agua, que esto es una cuestión súper importante, más, bueno, acá en Durazno, em, del río Gies, de donde se toma agua para potabilizar y se abastece o se abastece a la ciudad a partir de del agua del río Gi. Entonces el bosque tiene un rol fundamental, ¿no? Como controlador también ahí bueno, de posibles como fuentes de contaminación hacia el agua, además de la protección de la erosión del suelo también y de la como contención de las márgenes del río. Y además otros beneficios también que son por ahí menos evidentes o intangibles que tienen que ver con, bueno, con nuestra calidad de vida también, como oportunidades para la recreación y el aprendizaje. Acá el río es un recurso turístico bastante importante. Por ejemplo, esto es una foto de uno de los canotajes que se hacen acá, que están durante 2 días en canoa, van atravesando bueno, van navegando por el río, digamos, acampan y al otro día vuelven a embarcarse. Así que también eso es un recurso turístico. Ahora empezaron a ver también como otras formas de, bueno, se hacen caminatas por el bosque, trekking, estas cuestiones, ¿no? Y además el río Yi también es un generador de identidad cultural, o sea, genera pertenencia, ¿no? De las personas hacia este lugar. O sea que el río tiene que ver también con ¿no? Con el ser duraznense. Y esta como esta doble cara que yo les decía, o estas distintas aristas que les comentaba recién, y que tiene que ver, bueno, un poco con esto, con lo que estamos conversando, ¿no? Como un lugar de oportunidades, recreación, fuente de alimentos, ¿no? Pero por otro lado también el río crece, cuando crece se inunda, ¿no? Es como que la ciudad está construida muy próxima al río, entonces se inunda la ciudad, gente desplazada, en fin, todo lo que conlleva, digamos, ¿no? Las crecientes, entonces es como bueno, distintas caras que tiene el río, ¿no? Este. Y por otro lado, bueno, como todos los beneficios, todas las cosas, lo que podemos obtener, ¿no? Como de este ecosistema, y por otro lado también grandes desafíos a la conservación de la biodiversidad. Y una de ellas tiene que ver con la presencia de especies exóticas invasoras. Por ahí, María Cristina comentó
estaban trabajando algo de esto en su predio con de la Chacra del Paisaje. Así que acá hay sobre el problema mayor en esta zona es la presencia de acacia negra, de la Gleditsia triacanthos. Este, y bueno, hay zonas que están, o sea, zonas que han sido muy degradadas, taladas. Es como que la acacia con su poder de colonización tan rápida que tiene, ha tomado completamente esas zonas y bueno, está siendo bastante difícil el manejo. Se ha probado distintas estrategias en algunos lugares y no han sido muy efectivas por ahora. Em, También, bueno, otras cuestiones como es la tala del bosque o los incendios. La tala básicamente es para, bueno, comercialización de la leña, que esto ocurre también a distintas escalas, porque históricamente acá en Durazno han existido familias que, bueno, que lo tienen como medio de vida, la venta de leña o incluso como fuente de combustible para los hogares. Pero es una tala a muy pequeña escala. Y bueno, otra cosa es la tala como, bueno, a escala más masiva o industrial, por así decirlo, ¿no? La que sacan camiones de leña. Y esto, bueno, también como que colabora con la fragmentación del bosque, ¿no? Este, y, y bueno, es un desafío importante para la conservación. Y además, otro elemento bastante importante que tiene que ver con la conservación es el tema de la extracción de arena. Bueno, desde hace cuando, hablando con muchas personas que son de toda la vida acá de Durazno, siempre está como en la memoria colectiva el recuerdo de los arenales que habían en el G, que abajo del Puente Nuevo, esos eran todo arenales que se tiraban directo a la playa. Bueno, esto es una zona que se llama Paraja Rebollo, que eran arenales muy hermosos por los relatos y ahora está absolutamente devastado. Y esto lo mismo, ocurre históricamente, han habido carreros que van a sacar leña con carros tirados por caballo. Es una extracción, nada, a muy pequeña escala para lo que está sucediendo ahora, que es una extracción con, bueno, con retroexcavadoras, en fin, camiones, ¿no? Em, entonces, bueno está sufriendo como grandes cambios en los últimos años. Y por otro lado, también existe una comisión de cuenca del río Xi que determinó que una de las amenazas para la conservación de la biodiversidad es la baja participación ciudadana en acciones de conservación. Entonces, bueno, determinando como que en Durazno hay poco involucramiento en estos temas de conservación. Entonces, bueno, todo este paquete de antecedentes o de información nos llevó a plantear un proyecto que lo presentamos al programa de pequeñas donaciones, el PPD, y obtuvimos la financiación y el proyecto se llamó Brotamonte. Lo cuento en pasado, muchas cosas de Brotamonte siguen muy vivas, pero el proyecto en sí con su financiación ya terminó. Este, por eso lo voy a contar en pasado. Entonces, bueno, nosotros nos propusimos como objetivo restaurar un área pequeña de bosque ribereño en la zona de San Borja. Nos interesó San Borja porque tiene una relevancia. San Borja está, esto es Durazno, bueno, acá va el río, y esta es la zona de San Borja, en realidad más bien por acá. Em, y es un lugar donde ahí existió el último campamento misionero de las misiones que vinieron desde Brasil con Rivera, de, bueno, pueblos originarios, eran guaraníes, y estuvieron acá en este lugar que le llamaron San Borja del Gi, porque ellos venían de San Borja en Brasil y acá le pusieron San Borja del Gi. Em, entonces, bueno.
eso, no, en ahora solamente queda una placa como en conmemoración a eso que sucedió, a este pueblo que estuvo ahí viviendo y que tenía, estaba en comunicación, digamos, y eh, hacían uso verán, participaban de las actividades, ¿no? de la ciudad. Este, entonces, bueno, eso también como que nos movió a generar algo en este lugar. Está cerca, son 6 u 8 kilómetros de la ciudad de Durazno y es bien en el límite con Florida. Y nuestra zona de intervención es justo acá, que es casi la desembocadura del arroyo Tomás Cuadra en el río Xi, vieron que es bastante espeso acá el bosque. Y una particularidad es que quienes están arrendando ahora este campo, es un campo que se usa para lechería. En realidad el bosque para ellos es un problema porque las vacas se les han metido ahí y no las, muy difícil sacar, encontrarlas, sacarlas. Entonces lo querían cortar, pidieron los permisos y no lo autorizaron. Entonces, bueno, como que les daba igual qué hacer ahí. Y bueno, en eso, bueno, lo tomamos como un área de experimentación a ver cómo podíamos, aportar y, bueno, generar información. Así que nos propusimos, bueno, como tres objetivos. Por un lado, describir el bosque, conocer cuáles son las especies que están ahí, cuáles son las funciones ecológicas que cumplen a través de experiencias de ciencia ciudadana. A su vez, poder enriquecer el bosque con, sobre todo en algunas zonas que estaba más, bueno, más degradado, con, bueno, acciones de reforestación con especies nativas y control de especies de exóticas había muy pocas, entonces fue remoción manual, algunos fresnos había. Y también articular acciones de capacitación y sensibilización junto con la comunidad local. Em, bueno, este es un zoom al área donde estuvimos trabajando. Y bueno, como una de las cosas que hicimos fue convocar talleres de reconocimiento de especies de flora y de fauna y hacer un relevamiento florístico participativo. Así que hicimos 3 talleres, 3 salidas de campo, que la verdad que se sumó mucha gente y ahí empezamos como a tener las primeras sorpresas de esto de, bueno, como esta etiqueta que habían puesto del Comité de Cuenca de decir, bueno, no, hay muy poca participación. En realidad, bueno, nos empezamos como a cuestionar si por ahí los espacios no estaban, capaz que no estaban generados, o las vías de comunicación para invitar a actividades que se promovían no sé, no estaban llegando a la población o bueno, a ver un poco qué pasaba porque veíamos que se acercaba bastante gente con conocimiento o con mucho interés en aprender y bueno, y en formar parte de esto, ¿no? Em, Así que bueno, eso, como hicimos todo un recorrido de una mañana, aprovechamos como para, bueno, conversar, compartir un almuerzo en el campo, estuvo la verdad que muy lindo, algunas fotos que estuvimos sacando, como este palo de fierro en flor, bueno, el tala, la congorosa, que son especies como muy características, muy abundantes en esta zona también, y que además está bueno porque tienen como características muy únicas que después las personas las puedan reconocer cuando están caminando en el bosque, ¿no? Es como que te queda bueno, el tal, ese zigzag, la forma de la hoja de la congorosa. Cuando ves el palo de fierro en flor, no te olvidas más de esa floración divina que tiene. Entonces, bueno. eh, Íbamos observando como todas las especies y además también empezamos bueno, en la UTEC con la creación de un herbario de especies leñosas del río Xi para empezar a generar, bueno, un archivo con carácter científico, que a su vez tuviera participación de las personas, como en esto de, bueno, cómo se preparan los materiales, cómo se arma el herbario, las etiquetas, ¿no? Cómo es esto de herborizar.
el material vegetal, así que bueno, empezamos como a tener una colección, digamos, de vegetal. Y bueno, como un segundo objetivo, digamos, nos propusimos hacer producir y obtener plantas nativas para después poder hacer una acción de reforestación en una jornada que organizamos que también invitamos a la comunidad. Entonces ahí, bueno, una de las cosas con las que iniciamos es con la recolección de semillas y empezamos organizando esta colección en una biblioteca de semillas. Bueno, la empezamos conservando en un freezer de heladera, este, y ahora, bueno, en la UTEC tenemos un banco de germoplasma, tenemos freezer a -60 para poder hacer una conservación más a largo plazo, pero a su vez también como para empezar a generar información acerca de la germinación de las especies nativas, arbóreas y arbustivas. ¿Tá? Entonces, bueno, esto también responde un poco como a la necesidad de conservar ex situ el material genético que es característico de esta zona, con las adaptaciones que las especies han ido a lo largo de la evolución, ¿no? Del recorrido de la evolución, todas las adaptaciones que las especies van adquiriendo, digamos. Este, entonces, bueno, eso también lo queremos como recuperar y que las plantas que vamos a plantar en el bosque también tengan eso incorporado, ¿no? Como a veces no es tan sencillo encontrar viveros que tengan plantas producidas de esta zona, sino, bueno, más del norte, otros. Bueno, entonces, un poco ese es el objetivo y de esto también se desprendió toda una línea de trabajo que tiene que ver con fisiología de semillas nativas, que estamos trabajando en la UTEC. Entonces, bueno, un trabajo en vivero para producir y obtener plantas nativas. Y lo que hicimos fue una jornada para plantar. Y lo que elegimos nos pareció más apropiado, basado un poco en la literatura, es hacer una reforestación en forma de núcleo. Entonces, nos hicimos los pozos, digamos, como formando un cuadrado, ¿tá? Que las plantas tenían una separación de 1 metro entre sí, y en los cuatro bordes colocamos plantas pioneras, y en el centro, pensando como en la sucesión ecológica, ¿no? En el proceso como de regeneración del bosque. Y en el centro una especie secundaria, o sea, una especie que necesita más protección, más contención. Em, entonces ese fue el diseño que elegimos. Por ejemplo, una especie pionera puede ser el tala, el coronilla, el moya. Entonces la idea era que estas cuatro pioneras tuvieran un mayor porte que la secundaria, que puede ser, por ejemplo, un chalchal o un guayabo colorado. em, que tuvieran un mayor porte como para hacerle ser el abrigo para esa planta, ese árbol secundario en la sucesión, ¿no? Así que bueno, esto un poco los que nos sumamos ese día a esta jornada de reforestación. Acá se puede ver cómo eran estos pozos que por suerte teníamos una máquina de estas poceadoras y eso nos facilitó un montón. Em, Así que bueno, también pueden ver acá un poco el ambiente, el ecosistema, cómo es, predominaban los espinillos, entonces lo que intentamos hacer era, bueno, como eh, incorporar otras especies, o sea, generar más diversidad en el lugar con la incorporación de otras especies, características de esta zona, ¿no? Bueno, y como objetivo 3 la idea era articular acciones de capacitación y de sensibilización junto con la comunidad. Entonces, propusimos varios talleres que tenían que ver uno con la construcción del invernáculo, eso que cuando les mostré que estábamos armando los plantines y bueno, sembrando las semillas,
era en una estructura que construimos, que es ahora es un vivero de árboles y arbustos nativos, y lo construimos de forma participativa. Fue un taller abierto a toda la comunidad, se sumaron unas cuantas personas y además estudiantes de la escuela agraria, porque es en la escuela agraria donde lo construimos. Entonces ahora es un espacio de conservación ex situ y de educación ambiental, son los principales objetivos. Y es un espacio como cogestionado en conjunto con Vía Silvestre, UTEC y la Escuela Agraria de Durazno. Em, entonces, bueno, así arrancamos con, bueno, como con nada, los primeros pasos para definir un ángulo recto y bueno, empezar a eso, como con los primeros palos, los primeros postes para levantar el invernáculo. Bueno, después se vino la parte de techado, todo eso estuvo muy bueno. Se sumaron también agricultoras, agricultores de acá de la zona, bueno, estudiantes también, familiares de estudiantes, tanto de la UTEC como de la Escuela Agraria. Después, a partir de esto, también surgieron como colaboraciones con, bueno, escuelas que se les había roto el nylon, entonces, bueno, nos pidieron ayuda para que los ayudáramos a techar, como ya teníamos la experiencia, estuvimos dando una mano acá en la Escuela 10, por ejemplo, de Durazno, una escuela urbana. Así que, bueno, surgieron como, este proyecto dio el puntapié para muchas cosas. Em, bueno, ahí ya lo teníamos prácticamente terminado. Son 120 metros, tiene 120 metros cuadrados el invernáculo y le instalamos también un sistema de riego por aspersión. em, Sobre todo para, bueno, obviamente, digo, principalmente como apoyo para los meses de verano que en la agraria no hay profes ni estudiantes, hay una persona que queda de guardia, pero bueno, para no sobrecargar el trabajo y tener que regar árbol por árbol, todos los días. Así que bueno, acá se ve uno de los aspersores y bueno, algunos de los árboles en sus macetas. Em, Hicimos la inauguración del vivero junto con invitamos a Andrés Berruti y vino y dio un taller de propagación, de multiplicación de especies nativas, bueno, a partir de semillas y a partir de esquejes, así que esto, bueno, fue en la escuela agraria, acá estábamos como en el taller, y después inauguramos el vivero también con una muestra fotográfica, es una fotogalería, ¿tá? Construimos como estas placas con imágenes y texto en relación a, bueno, un poco lo que conté ahora también, como de los servicios ecosistémicos del bosque, cuáles son las amenazas, cuáles son las especies que nos encontramos, em, es como un instrumento de divulgación, digamos, del proyecto y sobre todo para dar a conocer todo bueno, el patrimonio biocultural, digamos, de esta región del país. Y esto la verdad que ha sido hermoso porque lo hemos podido poner, es transportable, entonces, bueno, he estado en muchos lugares, incluso en ferias navideñas, como, bueno, como un paseíto de poder mirar la fotogalería. Em, y bueno, además tiene algunas placas que son interactivas, como bueno, como qué podemos hacer para cuidar el bosque, el río. Se puede, como que puede dialogar, interactuar con las personas que están recorriendo también esto. Y acá a ver si capaz que se ve un videíto, como para que puedan ver lo que fue esto. Ahí estaba yo hablando de fondo. Pero bueno, un poco la idea era eso, mostrarles qué fue lo que hicimos. Se sumaron pila de gurises, todos los estudiantes que estaban de la escuela agraria también, estuvo re lindo eso. Y bueno, además, siguiendo con los talleres que organizamos.
Un taller que nos sirvió mucho, sobre todo para, como para difundir las especies nativas. Es un taller que llamamos El Bosque en el Salón. Entonces, este concretamente se estaba desarrollando en una actividad en AEBU que se llama Cuenta Cultura, y lo que nosotros, este taller lo seguimos haciendo. Entonces lo que hacemos es, bueno, llevar árboles, algunos árboles del vivero para que puedan ver las plantas, bueno, cómo es su crecimiento, las características de las hojas. No es lo mismo que ver el material arborizado como está acá en estas bandejitas. Y lo que les proponemos es, con este material arborizado que llevamos, crear como un collage, ¿no? Entonces, bueno, nada, es como un momento creativo de jugar con las distintas ramitas, con los árboles, con también experimentar cómo son las distintas hojas, si hay flores, a veces llevamos algo de alguno de los frutos, también las semillas para poder observar. Este, mm, bueno, esto, nada, eran unas chiquilinas de un liceo, entonces, bueno, a medida que íbamos hablando, como que iban comentando las características, como no, su fruto es comestible y mancha, por ejemplo, el espinillo, bueno, este, entonces es una actividad que nos sirve mucho como para eso, estar charlando y a su vez ir haciendo como con las manos algo práctico a la vez que vas como interiorizando, digamos, cuáles son las especies. Bueno, acá ellas cuatro hicieron como dentro del mapa de Uruguay, ese collage con las plantas. Acá niños y niñas de una escuela también. Nada, trabajamos también cuando vamos a las escuelas con las ceibalitas, como abrimos el Google Earth para poder ver dónde es que está ubicado el río, el bosque, cómo hay zonas que son mucho más densas, la vegetación y otras no tanto. Entonces, bueno, intentamos que sea, lo más como dinámico y poder ir charlando cosas con ellos. Además hicimos otro taller este taller estuvo a cargo de Laura Rosano, de utilización de frutos nativos en la gastronomía. Así que también estuvo re interesante, más allá de los frutos convencionales, por ahí que tenemos más incorporados, como el guayabo, el arazá, las pitangas, como bueno, otras, no sé, la anacahuita, el arrayán, otras especies que también son comestibles o que podemos, ¿no? Como utilizar en la gastronomía, sus frutos, o incluso las hojas también, como la anacahuita, por ejemplo. Em, y además con Laura también propuso hacer un taller en la cocina de un CAIF, invitar bueno, a las madres y a los padres de niñas y niños que asisten a ese CAIF. Y lo que hicimos fue un taller de cocina nutritiva con alimentos de la canasta básica. Este taller fue un éxito rotundo, se llenó de gente. No tenía que ver por ahí mucho con los frutos nativos, ni con el bosque, ni con el río, pero bueno, fue otra forma también de conectar con distintas personas que de otra manera el proyecto no hubiera alcanzado. Después algunas de las personas que estuvieron en este taller se sumaron a otras actividades, así que fue una idea súper interesante. Y por ejemplo, Laura cocinó con lentejas, que era una de las cosas que la cocinera de ahí del CAIF nos había dicho que las familias manifestaban que tenían dificultad para preparar las lentejas y para que los niños y las niñas las aceptaran. Así que bueno, estuvo súper interesante. Y bueno, y además hicimos también un taller de reconocimiento de aves que terminó siendo solo un taller virtual que dio Pablo Vaz, que también es miembro de Vía Silvestre. La idea era hacer una salida de campo, pero bueno, las fechas que proponíamos, hubo una tormenta enorme, una vuelta que tuvimos que cancelar al último momento, así que bueno, tenemos pendiente todavía la salida de campo con Pablo de avistamiento de aves. Em, pero bueno, también se sumaron unas cuantas personas, acá, bueno, más 15 17 personas,
Y además acá en Durazno hay un grupo que es el COA, el Club de Observadores de Aves, que es un grupo sólido, potente en temas de avistamiento de aves y también como como grupo ¿no? Como movimiento, digamos, que busca la conservación de las especies, de un humedal urbano que hay acá también. Así que esto estuvo súper interesante. Como les comenté, este taller de propagación de especies nativas que fue en la escuela agraria. Y como cierre de Brotamonte, les quería comentar algo que tiene que ver con la identidad del proyecto. Originalmente el proyecto tenía un nombre larguísimo, que fue tal y como lo presentamos al programa de pequeñas donaciones. Y en esta salida de campo que hicimos, que también vino Andrés, que está ahí apoyado en la camioneta, varias personas decían, paz innombrable este proyecto, como que no se podían apropiar del nombre, bueno, para después poder contarle a otra persona o bueno, recordarlo en el marco de qué había sido esto. Entonces, bueno, una propuesta que surgió de Gastón Chabat, que él es diseñador industrial, y él en realidad se había ofrecido como para esto, para generar como el logo y un poco la identidad visual del proyecto. Entonces, después, a medida que avanzaba la postulación y en un momento él dijo, pa, me parece que no va a tener mucho sentido que yo construya un logo porque tiene como una identidad muy comunitaria, entonces intentemos hacer algo que también salga de las personas que van a las salidas de campo, Así que al finalizar esta salida, lo que él hizo fue entregar dos papelitos blancos a cada persona y un marcador negro. Entonces, la consigna era dibujar lo que te había quedado de la salida de campo y en el otro papelito escribir una palabra, una frase, también como en relación a esa salida de campo, ¿no? Entonces, bueno, estas fueron nada, todo lo que apareció ahí, todas bueno, lo que las personas se imaginaban o qué se les venía a la cabeza cuando pensaban en esa salida. Eh, Alguien escribió Brotamonte en su papelito y bueno, un poco Gastón se encargó como de armar y de ir dándole forma a este logo y quedó así el logo de Brotamonte. Estuvo bueno porque además hicimos pegotines, todas esas cosas que la gente se copa y como que genera también una apropiación de todo esto. Eh, y bueno, y a partir de este proyecto, un poco lo que empezamos a ver, les pido un segundo que voy a prender la luz. Ahora sí, Me disculpen. encantó el logo y el nombre. Ah, ¿te gusta? ¿Viste qué bueno? Sí. Excelente, me encantó. Bueno, gracias. Bueno, ojalá que algún día nos veamos y pueda llevar algún pegotín. Queda ¿Cómo lindo el no? pegotín en el ¿Cómo no? termo o en un Me termito. imagino. Sí, precioso. Este, sí, y sí, sí, la verdad que fue una idea re linda y me gusta compartirlo porque es como algo que se puede replicar en otros proyectos o en otras iniciativas. Como esta idea así de hacerlo colaborativo. Obviamente que tiene una cuestión ahí como de diseño, qué sé yo, pero bueno, que son cosas que se pueden de forma ahora hay Canva y todo un montón de cosas, ¿no? Que se pueden, que ayudan para diseñar, organizar esto, pero la idea, la lógica está buena. Excelente. Bueno, muchas gracias. ¿Cuándo empezó este proyecto? Mirá, Brotamonte empezó en el año 2021 y terminó a inicios del 2024. Ese fue digamos, la temporalidad de Brotamonte, la financiación, como les decía al principio. O sea, después, hay muchas cosas que han surgido a partir de esto, incluso.
no sé, por ejemplo, acá el plan Juntos, que es como una colaboración entre el MIDES, Ministerio de Vivienda, que es un plan como de soluciones habitacionales. Este, se comunicaron con nosotras porque esto de los árboles nativos y que las familias beneficiarias del plan Juntos acá de Durazno querían plantar árboles en la zona donde estaban construyendo sus casas porque sentían que no, que se iban a morir de calor, que ahí no había sombra, que los vientos que venían desde nada, que soplaban en una dirección, en el invierno iba a estar durísimo ese lugar, entonces, bueno, querían árboles y querían plantar árboles nativos, bueno, así que como que empiezan a surgir esas cuestiones, ¿no? A través de esto, y yo creo que un poco fue como eso, por la apropiación de las personas que se generó como movida en torno a Brotamonte, ¿no? Si puede tener un capítulo 2 sí. Sí, sí, mirá, bueno, ahora les voy a contar algo, otro proyecto que derivó, que capaz que, bueno, puede ser un capítulo 2 o no. Pero claro, ahí lo que empezamos a ver era que se acercaban muchas mujeres, ¿tá? A esto, a las actividades, a los talleres, principalmente mujeres. Este, y bueno, entonces, y por ejemplo, una de las salidas de campo que hicimos ahí en San Borja la lideraron tres o cuatro mujeres que son miembros van a la UNI 3, la Universidad de la Tercera Edad, y tienen un taller de flora nativa, entonces andan volando, se saben todo, y ellas, nada, se dio naturalmente, ¿viste? Las empezamos a seguir a ellas. Y bueno, y ahí hablando, después empezamos a estar en contacto y con más vínculo, y bueno, ellas vienen haciendo un trabajo de hormigas de hace muchos años por la conservación del bosque, entonces ahí también seguíamos pensando en esto de poca gente participando en la conservación, era como hay gente moviéndose, o sea, por ahí no está llegando todo esto que está pasando a quienes toman las decisiones, pero hay movimiento. Em, entonces, sí, se llama así la tercera, se llama así la Uni 3. Este, y bueno, entonces eso, como que empezamos a ver eso, como el acercamiento de muchas mujeres que de alguna u otra forma tenían algún vínculo con el río, con el bosque, o que les gustaban las plantas, que les gustaba la jardinería nativa, bueno, como mucha movida en torno a eso. Entonces, postulamos otro proyecto que se llamó Guardianas del Bosque del Río Xi, que este proyecto tuvo como doble financiación, por un lado de la Embajada de Francia y por otro lado de una asociación civil que se llama Adaptation Research Alliance. Em, y Guardianas del Bosque un poco lo que buscaba era poner en valor, visibilizar bueno, el rol que tienen las mujeres duraznenses en la conservación y además tanto como en las acciones de conservación como en la memoria colectiva bueno, qué es lo que están guardando, digamos, en torno al río y al bosque, ¿no? Como esa memoria biocultural eh, asociada a estos ecosistemas, ¿no? Entonces, bueno, el objetivo principal de Guardiana fue ese, como darle voz y visibilidad a todos estos relatos y memorias. Entonces, bueno, lo que propusimos fue, como nosotros ya teníamos la fotogalería de Brotamonte, dijimos, bueno, complementémosla con más placas de esto, como de las historias, de los relatos de las mujeres guardianas. Entonces organizamos un taller que fue en la Casa de la Cultura acá de la Intendencia de Durazno, bueno, como con distintas dinámicas para conversar, para contarnos vivencias, ¿no? Es difícil de contar qué es lo que pasó, pero
sí que una cosa nos quedó muy presente y era como el rol que tiene como la emocionalidad en estas cuestiones, ¿no? De la conservación, y cómo eso mueve también muchas de nuestras acciones. Em, entonces, casi todos los relatos o las historias venían desde eso, eran promovidos por alguna emoción que tenía que ver con el río o con el bosque, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, algo que una de las mujeres escribió como el día ideal es el que puedo disfrutar todo el día de un paseo en el monte, observando, paseando con mi perra, un baño en el Gi, un encuentro fortuito con algún honguito, las vivencias estivales del camping y su comunidad. Hay mucha cuestión como del también eso, ¿no? De lo que era antes el camping, el río, los arenales, cómo, bueno, todos con el mismo sentir, marcaron para mí y mis hijos un sentir imperecedero, vaya mi testimonio en la imagen que comparto. Entonces, porque una de las consignas que habíamos dicho era llevar a este encuentro un elemento que les hiciera recordar al río o al bosque. ¿Ta? Entonces, la mayoría llevaron fotos, ¿no? Y esto que les muestro acá es una de las placas de la fotogalería, que esta placa fue, o sea, la creamos en conjunto entre todas. Decidimos como, bueno, imprimir las fotos de ese encuentro, intervenirlas con colores, también, bueno, quiénes somos las guardianas, las que estábamos ahí, ¿no? Como también reconocernos como en esa diversidad de personas, de oficios, de profesiones, ¿no? Em, entonces, bueno, comunicadora, bióloga, antropóloga, estudiante, maestra, ama de casa indígena, abuela, docente, mamá, duraznense, compañera, fotógrafa, migrante, como cada una se reconocía en ese rol también de guardiana, ¿no? Este, entonces, bueno, ahora, Graciela, te me estás adelantando, para, ya te cuento. Entonces, bueno, creamos esa fotogalería, esas placas, ¿tá? Que acompañan a las de Brotamonte, o sea, de un lado Brotamonte y del otro lado, cuando pegás la vuelta, tenés guardianas. Em, entonces ahora eso lo hicimos con, bueno, con Embajada de Francia y esta segunda, digamos, financiación, un poco es esto, ¿no? Es como, decíamos, cómo vamos a dejar esto guardado, o sea, cómo vamos a hacer, ¿no? Para recabar todas esas historias. O sea, lo que pasó en ese taller fue único y quedó ahí. Y intentamos quedar en la memoria de las que estuvimos y algo quedó en la fotogalería. Pero bueno, ahora lo que nos propusimos es a través de un mapeo audiovisual colaborativo, ¿tá? Lo pensamos como una dinámica participativa y cómo construir de manera colectiva estos relatos que nos vinculan con el río y con el bosque. Entonces, em, también un poco pensando en esto de este texto que está acá, que escribió una de las guardianas, como el monte y el río nos unen, la historia de una es parte de la nuestra, estamos todas conectadas. Entonces, bueno, lo que hicimos fue, seguimos trabajando en esta modalidad de talleres para recuperar experiencias, trayectorias, estos saberes locales, como volver digamos, a revivir eso. Y bueno, hay un poco más de cómo organizamos esta información o todo este conocimiento, estos saberes, como en cuatro grandes ejes, ¿no? Hay relatos que se relacionan más con cuestiones que tienen que ver con lo histórico, ¿tá? Por ejemplo, una maestra de inglés, ella decía que se identifica con un lugar que es el Paso del Durazno, que es una de las zonas más bajas del río y es donde bueno, previo a la construcción de todos los puentes, era por donde se podía cruzar de una orilla a la otra, ¿no? Entonces ella ahí ha encontrado un montón de, bueno, de rocas talladas,
de como puntitas de flecha, otras que son herramientas para tallar, boleadoras, así que bueno, su relato viene más como por ese lado y cuál es su vínculo viene por ese lado, ¿no? Después, desde el punto de vista más como biogeográfico, eh, por ejemplo, les pongo ejemplos como para que se puedan imaginar el relato de otra compañera que hablaba de, bueno, cuando venían sus familiares que habían emigrado a Europa, era el momento, cuando venían de visita era el momento de ir al río, como que ella, su recuerdo es estar deseando que llegaran para irse al río, porque de otra manera veo que no iban y le encantaba. Entonces, bueno, también como eso, ¿no? Desde en un lugar puntual, digamos, donde que le refiere como a esas situaciones, más artístico-cultural en relación a, hay mucha, en esto que hoy decíamos, como el río como generador de identidad, bueno, también hay como muchos, hay poemas, hay canciones, hay, cuentos, relatos que se le han escrito al río, al monte, ¿no? Entonces, bueno, muchas mujeres, por ejemplo, hay una de las compañeras que su tía es escritora y le escribió un poema al río, entonces ella, su propuesta fue su relato y en esto de la construcción audiovisual y cómo podemos retratar fue hacer un baile, ¿no? Como una, intervención artística, digamos, de fondo con la letra del poema de su tía, ¿tá? Entonces, esta es como digamos, los distintos componentes. Después del componente socioambiental, hay varias compañeras que son integrantes, por ejemplo, del Fotoclub de acá de Durazno, del COA. Entonces, se juntan y hacen salidas a, nada, como de distracción y de ocio, ¿no? Bueno, vamos a caminar y a sacar fotos, a ver qué especies registramos, ¿no? Es como ahora les voy a mostrar un video bien cortito de eso. Entonces está también pensar en esta estrategia como de audiovisual y de mapeo en el territorio. Nos basamos en una herramienta que, bueno, nos parece como muy potente y muy amigable para usar, que es el manual de mapeo colectivo de iconoclasistas. Está disponible esto online, es de acceso libre. Entonces, bueno, de esta forma, cómo poder, como una herramienta, digamos, como social, cognitiva, política, que puede generar vínculos, reflexiones y también agencia en el territorio, ¿no? Entonces, la idea cuál es que estos relatos van a estar estamos construyendo una web, ¿tá? Que es el enlace, digamos, lo que se escribe es agroecogy. La idea es que esa web sea como un paraguas para distintos proyectos. También la idea es que esto, por ejemplo, esté enlazado desde la web de vida silvestre, ¿tá? Entonces que se pueda llegar a esta web que les estoy contando. Y bueno, va a haber un mapa, entonces en los distintos, no es un mapa dibujado por otra de las compañías que le gusta pintar, entonces ella pintó un mapita con algunos puntos, no está a escala ni con puntos georreferenciados, sino simplemente es una representación que hizo ella del río y del bosque, ¿no? Entonces hay en distintos puntos en los que cada una de las mujeres se reconoce, digamos, van a estar como cartelitos para poder ir a ver los distintos audiovisuales, que en algunos casos van a ser audiovisuales y en otro hay alguna narración o un cuento, ¿no? Ay, ¿qué pasó? Bueno, ustedes Te siguen escuchamos viéndola, perfecto. Sí, y ven la presentación, es como como si sí. alguien me estuviera moviendo el mouse, bueno, ya está. Em, entonces, bueno, también como esto de pensar un poco ¿no? Como los cuidados, el territorio, la naturaleza, cómo esto está atravesado también por ciertas cuestiones de género, o sea, pensar en que
eso, en realidad lo que pudimos escuchar inicialmente era que había muy poca participación en estos temas y realmente, bueno, existe, pero no es visible, ¿está? Entonces, bueno, también como otras formas que podemos ir pensando como ir pensando la conservación desde otros puntos de vista, ¿no? Como, bueno, desde estos vínculos que sostienen prácticas, nosotros le llamamos como prácticas no extractivistas o, ¿no? Después esta memoria biocultural, que es mantener al río como un archivo vivo de emociones, de sentimientos, bueno, de ideas. Y esto de poder generar como agencia comunitaria en el territorio, de poder juntarnos a pensar, bueno, cómo podemos diseñar un sendero, acá podría haber un área protegida, qué es lo que podemos hacer, proyectos que se empiezan a generar en esa comunidad, ¿no? Entonces, bueno, pensar también en relación a este proyecto y a Brotamonte como la importancia que tiene el conocimiento local cuando estamos pensando en estas acciones de conservación, que es lo que da, como la relevancia de darle voz y darle lugar a la gente, a las personas que han vivido toda la vida acá históricamente, ¿no? Bueno, el trabajo también interdisciplinario y transdisciplinario, o sea, como muchas disciplinas distintas y a su vez interinstitucionales, ¿no? Es como acá en esto está involucrado, bueno, Vida Silvestre, que es una ONG, una universidad. Para algunas cosas puntuales también estuvo involucrado el gobierno departamental, una asociación civil también que es el BUEM. Entonces, bueno, como todo esto de este diálogo que se puede generar, todas estas conexiones y esta trama, ¿no? Nos parece como relevante para pensar también en esta enclave como territorial, ¿no? Y además, en otro de los talleres que hicimos también con las mujeres, pensamos em, esta herramienta que es el FODA, como pensar en las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas, en torno a las cuestiones ambientales en Durazno, a la conservación de la naturaleza, ¿no? Entonces, bueno, ahí como algunas debilidades que empezaron a surgir era como, bueno, una escasa planificación territorial, hay pocos procesos de investigación-acción, como amenazas las industrias extractivas, la falta de idoneidad técnica para atender a problemas socioambientales. Por otro lado, las fortalezas como los saberes locales sobre el río y el monte, la organización comunitaria, la conciencia ambiental, hay otra percepción de qué es lo que está pasando, ¿no? Las como oportunidades crear un área protegida y senderos ecológicos, proyectos de ecoturismo y socioambientales con participación de mujeres locales. Entonces, bueno, también ver cómo si nos juntamos ¿no? Como a pensar o a diseñar, salen como cosas, conceptos o ideas interesantes como en esta clave de diagnóstico y para la conservación, ¿no? Entonces, bueno, algunas de las frases que me gusta citar también porque pueden ser inspiradoras de otras, bueno, no sé, disparadoras de algo más, como disfrutar juntas, observar los ciclos, cultivar la paciencia, recolectar semillas y pertenecer a este lugar. Y bueno, un poco para cerrar y les voy a compartir el videíto de Sandra y Gladys. Esto, ¿no? Como de, bueno, incorporar a la comunidad, las comunidades locales, visibilizar sus saberes, como darles su lugar, reposicionarlos, ¿no? Como protagonistas y parte en la conservación, no como somos extranjeros y miramos y vemos qué podemos hacer, sino como, bueno, eso, e intentar como sentirnos parte también de la naturaleza hace poco leí algo como el tapiz de la vida, ¿no? Pensarlo como de esa forma, como estamos completamente interrelacionados y bueno, de esa forma necesitamos también como pensar.
Y bueno, también esto de pensarlo en claves de género puede ser, nos parece que también es un camino para bueno, para construir estrategias que sean sostenibles desde el territorio, para que, bueno, las mujeres también podamos tener como nuestra, participación, que nos parece clave en la toma de decisiones públicas. Em, no sé si había acá alguna pregunta. Intendencia, Ceibal. Está bueno lo de Ceibal. Ahora ahí empezamos como a manejar alguna cuestión, pero no, o sea, la verdad es que no trabajamos con Ceibal, sí con la intendencia, sí con la intendencia. Ahora, en lo que estamos viendo de la intendencia es poder potenciar el vivero, porque en Durazno no hay vivero de árboles y arbustos nativos. Entonces, bueno, ¿cómo podemos como generar algún tipo de colaboración como para tener becarios, becarias ahí trabajando tanto de la UTEC, del polo tecnológico, como para mantener esas plantas y que eso no es un vivero comercial, sino que es un vivero para promover la restauración, la educación ambiental, la conservación ex situ. Entonces, eso es algo que estamos como encarando, tal cual, como que esta frase que escribís acá, Graciela, nos mueve mucho siempre, como esto de si no conocés, no valorás, y si no valorás, no querés conservarlo, no querés cuidarlo, ¿no? Eso nos parece, sí, como súper importante y también generador de, ¿no? de acciones. Y bueno, les voy a mostrar acá este videíto. Acá. Hasta el otro puente. Ahí va. Y con Sandra nos conocimos en los viajes en Fotoclub, que íbamos a Argentina, por ejemplo, y sacábamos fotos para las exposiciones, a Colonia, un montón de lugares pintorescos que uno le gusta saber. Tenemos que adaptarnos al monte, no el monte a nosotros. Debemos de cuidar todo lo que aparece nuevo, todos esos renuevos, todos esos arbolitos, todas esas cositas, porque eso es lo que va a crecer y nosotros adaptarnos al monte. El monte es natural y tenemos que conservarlo como es natural, pero sin estos papeles, bolsas de nylon que hay tiradas. Bueno, era un fragmentito cortito para que se queden con las ganas después de entrar a la web, que todavía no está disponible, pero bueno, va a estar a la brevedad, un poquito más hacia el verano. Em, bueno, esto era lo que tenía para contarles. Muchas gracias bueno, por conectarse, por interesarse. Em, y bueno, este dibujo que ven acá es en el primer encuentro que hicimos de guardianas. Había una chica que es estudiante de Bellas Artes y ella iba haciendo un registro ilustrado a medida que transcurría el taller. Entonces, bueno, estas son algunas como de las ilustraciones que le fueron surgiendo y que fue dejando ahí registro, digamos, en ese proceso. No sé si, bueno, si quieren eh, comentar algo acá, una de las. Sí, Gladys sí ella camina con un bastón y sí, ese sendero que hizo la intendencia tiene, bueno, como de dificultad baja, digamos, es accesible, esos puentes también son, bueno, como que facilitan cruzar de un lado a otro cuando está un poco crecido.
Así que está bueno, es muy nuevo. Toda esa infraestructura está buenísima, sí. Bueno, gracias, Javi, gracias. Yo te quería comentar que acá en Artigas nosotros recibimos, o sea, Salto Grande tiene un vivero de nativas y hicieron todo un proyecto de conseguir productores que les interesara, se comprometieran a recibir los árboles y plantarlos y cuidarlos, y después ellos te hacen un monitoreo, por supuesto, a través del ingeniero Héctor Yenta, que es un ingeniero acá de la Unión. Entonces, bueno, él te pregunta, o sea, te consulta si querés participar, y recibimos los arbolitos gratis. Este, yo tengo 72 arbolitos acá cerca de casa. Y bueno, y somos como más de 100 predios que estamos participando de eso. Y bueno, me pareció que, o sea, por parte de Salto Grande, bueno, una buena iniciativa. eh, Hay mucha gente que se ha aprendido. Y bueno, a- tenemos, o sea, altas y bajas, se nos han secado varios, pero bueno, está. Sigue el proyecto en pie y bueno, y con bastante entusiasmo, gracias a Dios. Así que, bueno, por lo menos acá en el norte, Claro, qué a bueno, través de... qué bueno eso. Sí, yo conocí bueno, en una salida con Gabriel, que está acá conectado. Hola, Gaby. Ahí conocí el vivero, está hermoso el vivero que tienen ahí en Salto Grande. Mira, no sabía como esa iniciativa como de recibir árboles, está bueno como para, sí, promover como, este, acá, claro, Claro, ahí está bueno, en los predios, en las plazas, en los liceos, en las escuelas, o sea, están abiertos a todos, ¿no? O sea, sobre todo, bueno, tratando de fomentar, porque a veces las intendencias, no por maldad, sino por desconocimiento, eh, plantan cosas en las plazas bueno, o en las áreas urbanas que no son lo más apropiado, digamos, bueno, o especies que no tienen nada que ver con el Uruguay. Y bueno, entonces Salto Grande como que se puso al hombro eso y tienen ese vivero. Yo no lo conozco, yo recibí solamente los árboles, pero el vivero no lo conozco. claro, sí, 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 está bueno, sí, eso te iba a comentar, que está bueno como para fomentar también el uso de las especies nativas en los parques, en las plazas, como bueno, salir un poco del freno y de esos árboles como más tradicionales que se plantan, o que sí, las intendencias dan. Exacto, sí. Sí, está bueno, está bueno. Sí, nosotros, bueno, un poco por ahí es como el camino que estamos intentando trazar, digamos, con la intendencia y bueno, como seguir sosteniendo también el vivero como desde ese lado. No sé si alguien quería hacer algún otro comentario o, bueno, pregunta. Bueno, si no, pueden. Ah, gracias, Gaby. Muchas gracias. Em, bueno, si no, eso, estamos en contacto a través de Vía Silvestre, del mail o bueno, por ahí me encuentran o para compartir cosas, experiencias, lo que sea que sientan ganas, estoy, bueno, abierta a compartir, a charlar. Así que bueno. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, que pasen bien